Bueno, bendiciones hermanos para todos y cada uno de ustedes, dando gracias a Dios por este tiempo. Como todos los miércoles nos reunimos para compartir un mensaje de las Escrituras y les invito entonces a que oremos. Soy Gisela María Rodríguez y espero este sea un tiempo muy especial para cada uno de ustedes. Y yo sé que lo va a hacer porque la palabra de Dios es maravillosa y es ella la que nos habla directamente a cada uno de nosotros, ella es la protagonista y el Espíritu Santo que está en cada uno de nosotros. Por eso les pido que oremos y presentemos pues juntos este tiempo en manos de nuestro Dios. Señor, solo hay palabras de agradecimiento para un Dios que ha sido tan bueno, permitirnos llegar hasta este día, hasta este mes y hasta este año, Señor. Y todo ha sido por tu gran amor y misericordia. Señor, qué bueno que te podamos servir como esos siervos fieles, esos buenos siervos, Señor. Que nos permita, Señor, poder hacerlo de la mejor manera posible, Señor, poniendo en nosotros ese querer como ese hacer, pero nosotros también siendo esforzados y valientes. Este tema ha sido muy especial, Señor, durante este mes. En tus manos encomendamos pues este tiempo en el que seguiremos compartiendo acerca del servicio a ti, Señor, a tu reino. Y te pedimos, Señor, que nos ministres mucho, Señor, que nos dirijas mucho, Señor, a través de esta porción de las Escrituras. Te ruego por cada hermano que se conecta a esta misma hora y te pido por cada una de sus vidas. Que seas tú, Señor, trayendo a sus vidas y a sus corazones, Señor, ese deseo de servirte como buenos siervos a cada uno de nosotros. Te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a estar compartiendo un mensaje de las Escrituras que he titulado Actitudes de un buen siervo de Dios. Vamos entonces a través de las Escrituras, vamos a estar en el Evangelio de Lucas y vamos a través de esta porción de las Escrituras que hoy vamos a estudiar a rescatar o a extraer de allí actitudes que necesitamos desarrollar como buenos siervos del Dios Altísimo. Les invito entonces para que vayamos a la parábola del buen siervo en Lucas capítulo 17 versos del 7 al 10. Esta parábola les invito a que la leamos en dos versiones, en Palabra de Dios para todos y en la Reina Valera. Vamos entonces a iniciar leyéndola en la Reina Valera. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas capítulo 17 verso del 7 al 10. El título de esta porción de las Escrituras es El deber del siervo. Dice la palabra de Dios: ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os he ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Qué les quiere decir Jesús a sus discípulos para que ellos digan: siervos inútiles somos? ¿Qué es lo que Jesús les quiere decir a través de esta parábola? Vamos a leerlo entonces en Palabra de Dios para todos para que comprendamos un poco más lo que Jesús quiere decirle a sus discípulos. Miremoslo en Palabra de Dios para todos. Dice la palabra de Dios: Supongan que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando o cuidando ovejas. Cuando regrese del campo, ¿acaso le dicen: ven y ocupa un lugar en la mesa? En vez de eso, no le dicen: prepárame la cena y alístate para servirme. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado hacer. Ustedes son como esos siervos. Cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir: no somos más que siervos sin mérito. No somos más que siervos sin mérito alguno. Solo hemos cumplido con nuestro deber. Esta palabra de Dios para todos, esta versión, nos aclara muchísimo acerca de
lo que Jesús les quería decir a sus discípulos, que ellos dijeran, somos siervos inútiles. Es lo mismo que decir, no somos más que siervos sin mérito alguno, solo hemos cumplido con nuestro deber. El título entonces de esta enseñanza, como les he dicho, es Actitudes de un buen siervo de Dios. Hay un dicho popular o un refrán popular que dice, una buena actitud vale más que 1000 palabras. Qué bueno que nosotros tengamos buenas actitudes en el servicio, más que todo lo que podamos hablar. Entonces, este refrán lo podemos aplicar a esta parábola. Las actitudes de un buen siervo de Dios, las buenas actitudes de un buen siervo de Dios. Esta parábola, lo que Jesús está haciendo con sus discípulos es confrontando a sus discípulos directamente con su servicio. Esta parábola tiene 3 poderosas preguntas que confrontan las actitudes de servicio. Actitudes que Jesús desarrolló en su máxima expresión. Y actitudes que Jesús quiere que usted y yo, como sus discípulos, desarrollemos hoy. Pero antes de mirar estas actitudes, observemos cómo Jesús va introduciendo a sus discípulos a que ellos mismos, a través del contexto, puedan descubrir esas actitudes y si ya tienen alguna, las desarrollen en su máxima expresión, las puedan comprender y las desarrollen al 100%. Miremos entonces primero el contexto. Antes de iniciar el contexto o ir al contexto, Jesús vino con muchísimas parábolas acá a la tierra y usó mucho la relación amo-siervo. Esta relación era para que los discípulos entendieran que el dueño y señor de nuestras vidas, el amo y señor de nuestras vidas, que es un amo misericordioso, un dueño de todo lo que existe, que ha hecho mucho por nosotros. Él quiere que esta parábola sea más dirigida hacia cómo está la calidad de nuestro servicio hoy. Hoy los que nosotros ya le estamos sirviendo, los que le van a servir, es decir, que nosotros podamos confrontar cómo está nuestro servicio hoy con respecto a nuestro Dios que nos ha dado tantas y tantas bendiciones. Miremos entonces ahora sí el contexto. Lo primero que nos muestra esta parábola en el contexto es en ese mismo capítulo 17, en el versículo 1, nos dice los tropiezos y el perdón. Jesús les dijo a sus seguidores, no se pueden evitar las causas del pecado, pero pobre de aquel que las ocasione. Sería mejor que lo tiraran al mar con una gran piedra de molino colgada al cuello antes que hacer pecar a uno de estos mis seguidores. A uno de estos mis seguidores a quienes es fácil hacerles daño. Tengan cuidado. Aquí hay una advertencia. Tengan cuidado. Y les hace otra exhortación. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si está dispuesto a cambiar, perdónalo. Si tu hermano te hace algo malo 7 veces en un día y viene 7 veces y te dice, lo lamento, perdóname, perdónalo. ¿Cuánta fe tienes? Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, danos más fe. El Señor les dijo, si ustedes tienen fe del tamaño de un grano de mostaza, podrán decirle a este árbol, levántate de ahí y plántate en el mar, y el árbol les obedecerá. Entonces vemos a Jesús, antes de hablarles a los discípulos de esa parábola del buen siervo, cómo los va introduciendo a lo que es el servicio, el verdadero servicio en el reino de Dios. Lo primero que hace Jesús en este contexto es decirle, ojo con caer en cualquier trampa, ojo con caer en cualquier pecado. Y no solamente eso, ojo con hacer caer a alguien en algún pecado. Cuídense ustedes, les está diciendo, cuídense, les hace esa advertencia. Cuídense ustedes mismos y cuiden a los demás. El Señor a nosotros nos presenta personas que nos
coloca en nuestra familia, en la congregación, en los lugares donde estemos, a que nosotros pastoreemos. Entonces necesitamos cuidar nuestro testimonio y cuidar a las demás personas. Además, los exhorta al perdón igualmente a nosotros. Ojo con no perdonar. Una vida de verdadero servicio está basada en cuánto hemos aprendido a perdonarnos los unos a los otros. Como hermanos en Cristo, ¿cuánta capacidad tenemos ahora del perdón? Nos exhorta además a la obediencia y lo hace a través de lo que los discípulos le dicen a Jesús: Señor, entonces nos vamos a necesitar más fe, aumentanos la fe para poder soportar todo, para poder salir adelante con todas las situaciones que se nos van presentando. Y Jesús les dice: si tuvieran fe como un grano de mostaza, ustedes le dirían a este árbol, a un sicómoro, que se desarraigue y él les obedecería. Entonces vemos la palabra obediencia con la palabra fe. Jesús les está diciendo, la fe sí es necesaria, pero es más importante la obediencia. Ambas deben ir de la mano. Él les está recreando esa fe a través de un árbol a los que ellos le dicen, con la palabra, con el poder de la palabra de Dios, desarráigate, y el árbol obedece. Asimismo debemos ser nosotros como siervos de Dios, estar sometidos a la palabra de Dios y obedecerla. Aquí vemos entonces a Jesús introduciendo a sus discípulos a las actitudes de un buen siervo. Entonces les va contando ciertas cosas, les va haciendo ciertas exhortaciones, ciertas advertencias, y los introduce a la parábola del buen siervo. Pero además en el contexto vemos, después de que se lee el deber del siervo o la parábola del buen siervo, vemos en la Reina Valera 10 leprosos son limpiados, y en la palabra de Dios para todos dice: Jesús sana a un extranjero. Cuando Jesús les está contando esta historia, o ellos están viendo lo que está sucediendo más bien, Jesús les está mostrando algo muy importante, y es que un buen siervo de Dios también debe ser agradecido. Entonces ahí va llevándolos Jesús a esta parábola. Entonces Jesús sana a 10 leprosos. 10 leprosos son sanados. Aquí Jesús nos exhorta al agradecimiento. Vamos entonces, ahora sí, a las actitudes de un buen siervo. Y vamos sumando todas estas actitudes. 3 preguntas, entonces nos arrojan 3 actitudes que el Señor está llevando a los discípulos para que ellos desarrollen como buenos siervos de Dios. Vamos a mirar entonces cada pregunta, y vamos a mirar, cada pregunta nos va a arrojar una actitud muy importante. Miremos la primera pregunta. Dice la palabra de Dios: supongan que uno de ustedes tiene un siervo. Él los está confrontando directamente con el servicio, que ha estado arando o cuidando ovejas. El siervo está haciendo lo que le corresponde. Cuando regrese del campo, ¿acaso le dicen: ven y ocupa un lugar en la mesa? Definitivamente no. Entonces, la primera actitud es: un buen siervo no espera que le sirvan, sino que siempre está dispuesto a servir. Aquí vemos 2 actitudes muy importantes: un siervo diligente y un siervo humilde. Un siervo que simplemente se somete a su Señor. ¿Quién debía arar? Lo dice acá la palabra. Debía arar era el siervo. ¿Quién debía preparar la comida? El siervo. ¿Quién debe limpiar? El siervo. ¿Quién debe cuidar el campo? El siervo. ¿Quién debe atender el amo? El siervo. El que tiene la prioridad en todo es Dios. No nuestras necesidades ni nuestros deseos, porque su gloria es primero, pues nosotros somos siervos y Él es el dueño y amo y Señor de todo lo que existe. Y como mínimo, el siervo que Jesús les está colocando de ejemplo, como mínimo debe cumplir con sus obligaciones. Asimismo nosotros, como siervos de Dios, como mínimo debemos cumplir con nuestras obligaciones. Y en esas obligaciones, cuando las cumplimos, no hay mérito alguno.
¿Cuáles son esas obligaciones que Jesús los está introduciendo? Cuidar de ellos mismos, cuidar de los demás, el deber de perdonar, el deber de obedecer y el deber de agradecer. Pero además vemos que el siervo no debe poner límites al tiempo. El siervo debe ser paciente con su amo y no debe poner condiciones. Señores, que esto, señores, que aquello. No, el siervo simplemente sirve porque es su deber. Un buen siervo no espera que le sirvan. Él sirve. Jesús mismo lo dijo. Y no solamente lo dijo, hermanos, Él lo hizo. Yo vine a esta tierra para ser servido. Yo vine a esta tierra no para ser servido, sino para servir. Esto nos lo recuerda Mateo 20:28. Jesús nunca, hermanos, nunca pidió nada a cambio por su servicio. Todo lo hizo por amor. Jesús lo cumplió. Esta actitud Jesús la cumplió al 100%. La pregunta es, ¿la estás cumpliendo tú? Vamos a la siguiente pregunta y vamos a la siguiente actitud. Vamos a leer la siguiente pregunta, dice la palabra de Dios. En vez de eso, no le dicen, prepárame la cena y alístate para servirme. Después de que yo termine de comer, tú podrás comer y beber. Órdenes que vemos acá en esta parábola. Prepárame la cena, vístete adecuadamente, sírveme hasta que yo termine. Entonces vemos en prepárame la cena y vístete adecuadamente una preparación previa de parte del siervo. Sírveme, ya debe estar todo listo para cuando el amo llegue, el siervo ya esté sirviendo la comida, para que el amo no espere, el amo está cansado, el amo necesita ser servido. Vemos el factor tiempo, vemos el factor disponibilidad, vemos la incondicionalidad del siervo. Un buen siervo entonces es aquel que se somete a la voluntad de su Señor. Y esto sí que nos lo enseña Jesús en la manera en que Él se sometió a la voluntad del Padre. Un buen siervo se humilla, sabe escuchar y actúa conforme a lo que se le ha pedido. El tiempo es de su Señor. Como cristianos muchas veces pensamos que le hacemos un favor al Señor. Cuando nos congregamos, cuando diezmamos, cuando obedecemos, cuando cuidamos a las demás personas que nos dice que cuidemos. Pero este mensaje hoy, hermanos, quiere a nosotros reforzarnos y prevenirnos de caer en cualquier clase de orgullo. Cuando nos olvidamos que hemos recibido más de lo que podemos ofrecerle al Dios nuestro, a nuestro Padre que está en los cielos, al dueño y Señor de este universo. Miremos lo que dice un teólogo muy reconocido, y estas palabras son muy profundas acerca de que somos siervos sin mérito, llamado R.C. Sproul. Miremos lo que dice este teólogo, este estudioso. Dice, si Dios nos ordena hacer algo y no lo hacemos, estamos en problemas. Sin embargo, si hacemos lo que Él manda, eso no es motivo de jactancia, porque no hemos hecho más de lo que se esperaba de nosotros. Dios nos ordena obediencia. Cuando hacemos todo lo que Él nos ha mandado, simplemente estamos cumpliendo con nuestro deber como siervos. Eso debería quedar muy claro para cada uno de nosotros. No hay forma que podamos acumular méritos para nosotros mismos. Dios no nos debe nada. No hay nada en absoluto que podamos hacer que nos haga ganar el favor de Dios. No importa cuán obedientes seamos, estamos cumpliendo simplemente con nuestro deber. Miremos lo que dice Juan 6, versículo 38. Yo he venido del cielo, dice Jesús, a cumplir la voluntad del que me envió y no la mía. Yo he venido del cielo a cumplir la voluntad del que me envió y no la mía. Y aquí vemos una obediencia 100%. Jesús, hermanos, cumplió esta actitud.
¿La estás cumpliendo tú? Miremos la tercera, entonces, actitud. Con la tercera pregunta. Dice la palabra de Dios. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que el patrón les ha mandado hacer. Ustedes como siervos, cuando ustedes hagan todo lo que se les ha ordenado, deben decir, no somos más que siervos sin mérito alguno, solo hemos cumplido con nuestro deber. A los siervos no hay que agradecerles por cumplir con lo que su patrón les ha mandado. En la Reina Valera, si está en forma de pregunta, dice, ¿acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que le había mandado? Pienso que no. Un buen siervo no espera que le agradezcan. Un buen siervo agradece. Un buen siervo agradece todo el tiempo. Por las situaciones que esté pasando, un buen siervo debe agradecer todo el tiempo. El amo nunca va a agradecer al siervo por el trabajo que ha hecho, lo dice la misma porción de las Escrituras. No le agradece. Nosotros no servimos a Dios esperando que Él nos agradezca o nos alabe. Todo lo que somos y podemos hacer viene de Él. Si Dios a nosotros nos da algo, no es porque le estemos debiendo, sino porque simplemente Él lo quiere dar. Porque es por su gracia que nosotros recibimos lo que sea que recibamos. Pero no porque con nuestro deber nosotros le estemos casi que pidiendo al Señor que nos recompense por nuestro deber. Si Él lo hace, es porque Él lo hace por gracia. Miremos lo que dice Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que somos, todo lo que podamos lograr es por medio de Jesús, por medio de Cristo Jesús. Y nosotros lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios, Padre, porque por medio de Él es que podemos ser y hacer lo que el Señor nos permita mientras estemos en esta tierra. Hermanos, nuestro Señor Jesús ha hecho cosas más grandes por nosotros de lo que nosotros podríamos hacer por Él. Lo que Él hizo fue por puro amor. Lo que nosotros hacemos debe ser es por pura gratitud y por deber, porque es nuestro deber. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, a través de Jesús, deberíamos querer servirle y agradecerle en cada momento. Un buen siervo no espera que le agradezcan. Un buen siervo siempre agradece. Yo creo que la gratitud es una de las, digamos, manifestaciones más grandes en nuestro, digamos, desarrollo como cristianos, porque a veces, y lo reconozco, a veces somos muy desagradecidos. A veces no logramos como ver la magnitud de la obra de Cristo en nuestras vidas. Y nosotros todos los días debemos agradecer por la salvación y por el increíble amor de Jesús por cada una de estas almas. Cuando entonces seguimos mirando el contexto de esta parábola, lo que les decía al principio, miramos la parábola de los 10 leprosos, esos leprosos que todos reciben el milagro y solo uno viene a agradecer a Dios. Esa parábola o esa explicación que Jesús hace allí, esa experiencia que Jesús muestra allí con sus discípulos, no es por casualidad, es precisamente para que ellos puedan caer en cuenta de lo importante que es el ser agradecidos. Cuando miramos el contexto de esta parábola, recordamos esta parábola que vamos a leerla. Dice la palabra de Dios.
Jesús sana a un extranjero. Camino a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos salieron a encontrarlo. Se quedaron parados de lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, por Dios, ayúdanos. Al verlos, Jesús les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. Mientras iban, a los sacerdotes fueron sanados. Cuando uno de ellos vino, que había sido sanado, regresó a donde estaba Jesús. Mire lo que estaba haciendo este hombre, dando gritos de alabanza a Dios. Se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias. Dando gritos de alabanza a Dios, se postró rostro en tierra ante Jesús y le dio las gracias. Este hombre era un samaritano. Jesús respondió: 10 hombres fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? Ninguno regresó a darle gracias a Dios, sino este extranjero. Entonces Jesús le dijo: levántate y vete, porque tu fe te ha sanado. Hermanos, definitivamente este contexto nos muestra que es como una especie de porcentaje. Dios está mostrando 10 sobre 1. De 10 que se sanaron, de 10 que Él sanó, 10 al que Él les ayudó, donde Él derramó todo su poder, su gracia, su misericordia, solo uno se devolvió a agradecer. Eso nos muestra como un porcentaje de que son menos los agradecidos que los agradecidos. Pero también, ¿qué más nos muestra este contexto, esta palabra aquí de los 10 leprosos o de la sanidad del extranjero? Que el único que se devolvió era extranjero. La Reina Valera nos habla de que era samaritano. Entonces uno podría pensar, entonces los otros 9 eran ¿qué? Quizás eran judíos, quizás eran gentiles, la palabra de Dios no lo dice, pero pensemos si eran judíos, ellos deberían antes ir y reconocer aún más la obra de Cristo. Pero asimismo apliquémoslo a nuestras vidas. Nosotros somos cristianos, pero muchas veces hay gente más agradecida afuera por las cosas que Dios hace que el mismo pueblo cristiano de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que nosotros, como buenos siervos, no esperemos a que nos agradezcan, sino que nosotros siempre estemos dispuestos a agradecerle a Dios por todo lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Miremos lo que dice Juan 11:41. Dice: quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Esta es la experiencia que Jesús tiene con Lázaro. Entonces dice que quitaron la piedra y Jesús, mirando al cielo, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Jesús siempre le daba gracias al Padre. Siempre le daba gracias al Padre. Él glorificaba el nombre del Padre ante cualquier hecho. Jesús cumplió esta actitud. Él ha cumplido todas las actitudes de servicio que hemos visto en esta parábola. La pregunta es, ¿la cumples tú? Entonces, vamos a hacer este resumen acerca de estas actitudes que encontramos en esta parábola. Y vamos a definir, para que nos quede muy claro qué significa cuando nosotros digamos somos siervos inútiles. ¿Qué significa que nosotros somos siervos inútiles? Dice, es un siervo que desarrolla sus tareas como le corresponde y que hace lo que debe hacer fielmente ante su Señor, y que lo que hace no supera lo que su Señor, nuestro Dios eterno, ha hecho por cada uno de nosotros. Nunca, hermanos, nunca, que se quede algo de esta enseñanza, nosotros nunca tendremos cómo pagarle a Dios lo que ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces, para resumir, un buen siervo, un siervo sin mérito, no espera a ser servido, sino que sirve. Y vemos esta actitud cumplida al 100% en Jesús. Un buen siervo sigue órdenes, es obediente. El pastor nos explicó esto el sábado acerca de que Jesús fue obediente y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús lo cumplió al 100%. Él sigue órdenes, es diligente, es obediente a las órdenes de su Señor. Y además
un buen siervo, un siervo sin mérito, es un siervo que es agradecido, no espera que le agradezcan, sino que él siempre tiene una actitud de agradecimiento frente a cualquier circunstancia o situación de su vida. Vamos entonces a concluir. Y esta conclusión es más un llamado. Somos siervos sin mérito, hermanos. Sin mérito alguno delante de Dios. A Dios no le debemos nada. Nosotros le debemos todo a Él. Entonces seamos esos siervos mientras estemos en esta tierra, diligentes, agradecidos, humildes, fieles, obedientes, pues ese es nuestro deber. Bueno, hasta aquí viene la enseñanza. Demos gracias a Dios y oremos. Amado Padre, hoy te damos gracias porque nos permites escuchar tu palabra, porque nos permite, Señor, a través de tu palabra entender estas actitudes que necesitamos desarrollar como siervos del Dios Altísimo, Señor. Tú eres un Dios excelente, un Dios que se mueve en lo excelente, que podamos ser siervos, que hagamos las cosas excelentemente y que te agraden, Señor. Antes, gracias por todo lo que has hecho por nosotros y que podamos entender, Señor, que nosotros, lo poco que hagamos o lo que podamos lograr hacer en esta tierra, no es por mérito propio, es porque tu Santo Espíritu vive en cada uno de nosotros. Y si tú nos usas, Señor, es precisamente para que otros lleguen a tu reino, Señor. Y que nosotros podamos entender que nosotros no necesitamos, Señor, estarte como pidiendo cosas a cambio por lo que hacemos, Señor, sino que por el contrario, con agradecimiento, con amor, con dedicación, a trabajar y obrar, Señor, en esta tierra, en todas las obras tuyas, Señor. Hoy, antes te damos gracias, Señor, porque somos siervos inútiles y antes eso es un privilegio poderte servir. Hoy te damos gracias, Señor, porque tú nos has escogido como esos siervos. Permítenos, Señor, que nosotros podamos servirte con excelencia. Hoy te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, hermanos, Dios les bendiga, el Señor les guarde y un feliz y bendecido resto de semana.